Martes 31 de enero. Lectura del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se reunió mucha gente. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Palabra de Dios. La desgracia cayó en nuestra casa. Luego del parto de mi último hijo, el flujo de sangre nunca paró. Eso significaba que yo vivía impura constantemente. Ni mi esposo, ni mis hijos varones podían tocarme. Estaba condenada a vivir encerrada y nuestra casa se volvió impura. Fui con todos los médicos y curanderos y nada. Mi hija Agar era la única que se mantenía a mi lado. Yo le decía: «Déjame, hija, déjame. La vida se me va poco a poco. Voy vaciándome por dentro». Mis ojos no lloraban ya. No me quedaban más lágrimas. Pero todo el cuerpo lloraba. De aquella mujer fuerte no quedaba nada. Un día escuché unos gritos: «¡Es el Nazareno! ¡El Nazareno!». Yo estaba a la puerta de mi casa y la gente corría presurosa, hombres, mujeres y niños mezclados. Le dije a mi Agar que fuera a ver quién era el tal Nazareno y al buen rato regresó corriendo. No podía ni hablar. «Mamá, es un curandero que ha sanado a muchos, dicen». La vecina nos oyó y nos dijo, gritando: «Pues yo le he oído y habla bien bonito. Habla de semillas, de lámparas, de sembradores y hasta dice que en el reino entramos todos, hasta las mujeres. Imagina qué tontería». Pero no solo lo dice. En su grupo dicen que hay mujeres que lo siguen por los pueblos. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Pueden creerlo? Hasta habla con ellas en público y las trata igual. Imagínense que ha curado en sábado el atrevido. La vecina seguía hablando. Y cuando me di cuenta, una fuerza inexplicable me hizo ponerme en pie. Con pasos vacilantes empecé a caminar. Mi caminar era lento y encorvado por el dolor de mi cuerpo y por el peso de mi enfermedad que me hacía ser rechazada. Me puse el velo. La esperanza se fue apoderando de mi cuerpo y fuerzas ya olvidadas regresaron a mí. Volví a sentir deseo de sentirme amada, de vivir mi vida al lado de los que amaba, de volver a sentirme persona, de recuperar mi dignidad. Y sabía, no sé cómo, que ese Jesús del que tanto me habían hablado me devolvería la vida. Estaba rodeado de una gran multitud y sin pensar siquiera que el contacto con toda esa gente los pondría impuros, fui abriéndome paso. Fui acercándome y mi corazón latía con fuerza. Algo nuevo y misterioso crecía en mi interior con cada paso que daba. Si tan solo pudiera tocarle la orilla de su manto, me decía. Me le acerqué y así lo hice. No pretendía molestarlo,
ni siquiera con una palabra. Cuando mis manos entraron en contacto con su túnica, sentí que la vida corrió a borbotones por mi cuerpo y la fuente se secó. Sucedió el milagro de la vida. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. No noté enfado alguno en su voz. Su mirada me buscaba en medio de la muchedumbre. A todas luces era una pregunta tonta, pero aún en aquel gentío, él sintió que lo toqué de una manera especial. No fue un empujón de la gente ni la curiosidad de la multitud. Percibió que el mío era un gesto lleno de esperanza, de delicadeza, de anhelo, de fe. Nuestras miradas se encontraron. Yo toda temblorosa le conté mi carga y él se dirigió a mí con una ternura inmensa y me dijo: hija, tu fe te ha sanado. Y es que él sabía que no solo había sanado mi flujo de sangre, me había sanado toda. Volví a ser libre, a pertenecerme, a pertenecer a mi familia y a mi pueblo. No volví a verle, pero ese hombre al que yo había tocado el borde de su manto, tocó toda mi vida, sanándome de todas las formas posibles y rescatándome de las garras de la muerte y del sinsentido.